Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. De seguro ustedes, amigos e irracionales religiosos, cuando vieron el título de este video pensaron que yo estoy loco, bajo el influjo de algún tipo de sustancias psicotrópicas, o que de plano ya no me llega el agua al tinaco, y que debido a mi ateísmo ya no sé ni qué inventar en contra de uno de los fundadores de su religión, Pablo de Tarso. Mira que culpar a este santo de ser el autor intelectual y material del incendio que destruyó a Roma en el año 64 de la Era Común debe ser verdaderamente un invento y de los más jalados. Imagino que ustedes están pensando esto y un montón de insultos más, pero creo que ustedes creen erróneamente que el responsable del colosal incendio que arrasó a Roma fue el emperador Nerón. Y es que ya es clásica la imagen de un inspirado Nerón que mientras toca su lira en el balcón de su residencia, observa un aterrador primer plano de Roma quemándose bajo sus asquerosas narices. Pero lamentablemente, queridos y atarantados religiosos, pues esta escena solo forma parte de la cultura popular. La realidad puede ser muy diferente. El equipo de investigaciones criminales y forenses de la Fosa Escéptica, cuyo único integrante soy yo, junto con expertos piromaníacos entre los que se encuentran varios amigos míos, podrían estar involucrando a su amado apóstol Pablo. Sí, amigos, en este video vamos a adentrarnos en una de las investigaciones criminales más profundas que hemos realizado en este canal. Pero antes les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. Y también les reitero la invitación para que se integren a nuestro grupo de Facebook. Para que lo hagan, les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Vamos a comenzar con un dato contundente. En realidad Nerón no estaba en Roma en el momento del incendio. Él se encontraba en Antium, su ciudad natal. La noticia no le llegó por mail ni por mensaje de WhatsApp, no. A él le informaron hasta el cuarto día. Entonces salió hecho la fregada para Roma y recorrió los 50 kilómetros que separan esa ciudad de Roma en muy pocas horas. Inmediatamente tomó todas las medidas para ayudar a las pobres víctimas, haciendo que se distribuyeran víveres y abriéndoles las puertas de todas sus mansiones, las cuales convirtió en albergues. Para comenzar, recordemos que Pablo de Tarso tuvo muchos amigos en el palacio de Nerón César. Realmente quería decir cómplices. Para llegar a esta conclusión solo hay que echarle un ojo a la epístola que él escribió a los filipenses, redactada de su puño y letra en el año 63, solo un año antes del incendio. Esta carta dice exactamente esto. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Pablo no solo tenía contactos con esclavos o que habían sido esclavos de rango inferior. Se sabe que en Corinto se había beneficiado instantáneamente, casi sin abrir su bocota, de la protección de los pretorianos del gobernador de la Acaya, Galión, o en Chipre, o inclusive en la misma isla de Malta luego del naufragio. Los amigos de influencia y poder nunca faltaron en la vida de Pablo de Tarso. Pero quizá la amistad más importante, cercana y con más influencia política, era nada más y nada menos que el consejero personal del emperador, un individuo con nombre de calle, Séneca. Es una prueba bastante válida de esta relación la correspondencia apócrifa que se les atribuye. Se conservan 14 cartas, 8 de ellas de Séneca a Pablo y 6 de Pablo a Séneca. Son apócrifas, lo cual se comprueba por su composición, su trivialidad y también por el hecho de que el falsificador imaginó que las cartas de los dos se hallaban milagrosamente en un mismo lugar. Pues bien, en la realidad cotidiana, las dos partes de una correspondencia, es decir, los envíos y las respuestas, están siempre en lugares distintos o incluso dispersas a causa del propio alejamiento de las personas que se escriben. Lógico. De todos modos, pues la existencia de una correspondencia apócrifa da por sentado que existía una correspondencia auténtica. Que la auténtica se perdiera o fuera destruida, que las cartas de Pablo a Séneca fueran confiscadas durante el proceso judicial al que fue sometido Séneca, pues por andar de travieso conspirando en contra de un tipo llamado Pisón en el año 66, que a su vez conspiró contra el propio Nerón y murió en el año 65, pues es un hecho bastante posible, incluso probable. Asimismo, que las cartas de Séneca a Pablo fueran confiscadas cuando éste fue detenido en Troas en el año 66, o que resultaran destruidas durante el incendio de Roma en el 64, pues es también otro hecho muy probable. De cualquier manera, no puede olvidarse que San Jerónimo menciona una correspondencia entre estos dos hombres y que la considera auténtica. Si se trataba o no del mismo lote de cartas, pues es un misterio imposible de aclarar. En el asunto de las cartas que se mandaron estos dos amigotes, Pablo y Séneca, hay registro de otras personas, como el ya mencionado San Jerónimo o San Agustín.
Entonces podemos concluir que sí existió una correspondencia entre Pablo y Séneca, pero que no ha llegado a nuestros días. Y si Pablo contaba con amigos dentro de la casa del César, debió de ir ahí con frecuencia a fin de conversar con ellos, ¿no? Y la protección de Galión, así como la de Afranio Burro, implican la de Séneca. Esto es evidente. En el libro 15, capítulo 38 del libro de Tácito Anales, se describen con mucho detalle los trágicos acontecimientos ocurridos en Roma durante el incendio del año 64. Hablar en este video de toda esa descripción tan detallada sería muy extenso y quizá aburrido para alguno de ustedes. Pero vamos a ver algunos fragmentos importantes que nos van a ayudar a dimensionar lo grave que fue ese incendio. En el libro de Tácito se lee esto. A continuación sobrevino un desastre. No se sabe si debido al azar o a la malignidad del príncipe, ya que las dos versiones tienen sus partidarios. Pero fue el más grave y el más espantoso de todos los que la violencia de un incendio hizo experimentar Roma. El fuego prendió primero en la parte del circo contigua a los montes Palatino y Celio. Allí, a causa de las tiendas repletas de mercancías donde se alimentaba la llama, el incendio, ya violento desde su nacimiento y activado por el viento, se propagó a todo lo largo del circo, porque no había ni casas protegidas por fuertes cercados, ni templos rodeados de muros, ni nada que pudiera oponerse al progreso de las llamas, de modo que se extendió impetuosamente, primero sobre las partes llanas, luego se abalanzó hacia las alturas y descendía de nuevo para asolar las partes bajas, con la misma rapidez con la que la enfermedad adelanta a todos los medicamentos, pues la ciudad le ofrecía una presa fácil, con sus callejas estrechas y tortuosas, sus calles trazadas sin orden como la Roma de antaño. Además, las lamentaciones de las mujeres horrorizadas, la debilidad de la edad o la inexperiencia de la infancia, aquellos que pensaban en su propia seguridad o la de otros, los que arrastraban o esperaban a los más débiles, unos demorándose y otros precipitándose, obstaculizaban todos los socorros. Como podemos notar en el dramático texto de Tácito, en pocas palabras, eso era un verdadero desastre de proporciones apocalípticas. Y lo que muestra en el siguiente texto es verdaderamente espantoso, ya que nos habla de que ese incendio no comenzó de manera natural, sino que fue completamente premeditado y con intenciones muy concretas. Miren. Y nadie se atrevía a combatir el incendio ante las amenazas repetidas de aquellos que en gran número impedían apagarlo. Otros lanzaban abiertamente hachones y gritaban que estaban autorizados a hacerlo, bien porque querían ejercer sus rapiñas con más facilidad o bien porque efectivamente habían recibido órdenes. Ahora el texto nos demuestra cómo a Nerón lo podemos eliminar de nuestra lista de sospechosos. Veamos. Durante ese tiempo Nerón estaba en Antium y no llegó a Roma sino en el momento en el que el fuego se aproximaba a la casa que él había construido para unir el Palatium con los jardines de Mecenas. Pero no se pudo detener el incendio antes de que hubiera devorado el Palatium, sus habitaciones y todo el entorno. Para aliviar al pueblo errante y sin asilo, Nerón les abrió las puertas del campo de Marte, los monumentos de Agripa, incluso sus propios jardines. Mandó construir a toda prisa barracas para acoger a las multitudes de indigentes. Se hicieron llegar víveres de Ostia y de los principales municipios y se redujo el precio del trigo hasta 3 sestercios. En el siguiente texto que vamos a ver, se muestra cómo un rumor se convirtió en verdad y luego en el cliché de que Nerón fue el autor del incendio. Miren. Pero todas estas medidas no hacían blanco en su meta, la popularidad, porque se había extendido el rumor de que en el mismo momento en que la ciudad había prendido en llamas, el príncipe había subido a su teatro doméstico y había cantado las ruinas de Troya, buscando en el pasado comparaciones con el desastre presente. Ahí está escrito por Tácito la prueba de que la culpabilidad de Nerón fue un invento, un rumor como los que todos hemos vivido en nuestros días. ¿Pero por qué dicen que Nerón cantaba las ruinas de Troya? ¿Era la canción de moda? Cuando uno recuerda que Pablo fue detenido en Troas después de su huida de Roma durante el incendio, uno puede preguntarse si no fueron los cristianos los que inconscientemente imaginaron por una simple asociación de ideas este pseudopoema sobre las ruinas de Troya relacionadas con el incendio de Roma. Y esos cristianos que lanzan semejante acusación, ¿no son acaso los de la casa del César, de los que habla Pablo en su epístola a los filipenses? Una vez más, como ya había ocurrido con el débil Nerón, había tolerado a mesianistas entre sus servidores y había alimentado en su seno a puras víboras.
metáforas. Pero ya ven, ningún medio humano, ni campañas publicitarias, ni ceremonias de expiación, ni conferencias de prensa pudieron hacer callar esas voces con el infame rumor según el cual el incendio había sido ordenado por Nerón. De manera que para callar estas voces buscó a unos supuestos culpables, ¿no? A los cuales torturó. Estos fueron a los que ya la gente aborrecía y detestaba. Esos a los cuales la gente llamaba cristianos. Ese nombre viene de Cristo, que supuestamente bajo el principado de Tiberio había sido entregado al suplicio por el procurador Poncio Pilato. Esta detestable superstición, como decían los romanos, aunque había sido reprimida por el momento, resurgía de nuevo. Y no solo en Judea, donde había nacido ese mal, sino incluso en Roma, donde algún escritor dijo que se halla numerosa clientela todo lo malo y vergonzoso que hay en el mundo. Los soldados romanos empezaron por capturar a aquellos que eran abiertamente partidarios y luego ya con más tiempo a otros muchos que, si no eran culpables del incendio, sí lo eran de odio hacia el género humano. No se contentaron con eliminarlos, ¿no? A sus cadáveres los vestían con pieles de animales para que sus cuerpos fueran desgarrados por los perros. O también, para divertirse un poco más, los amarraban a cruces y los embadurnaban con materiales inflamables y ya en la noche los prendían para iluminar la oscuridad. Era un hermoso evento de antorchas humanas. Nerón había ofrecido sus jardines para este espectáculo. Era un gran evento del circo, donde él a veces participaba en la carrera de carros o a veces se disfrazaba de cochero y se mezclaba entre el pueblo. Pero aunque estos cristianos fueran culpables, la gente decía que este espectáculo era solo para lavar la maltrecha imagen de Nerón y que muchos pagaban por la culpa de uno solo. Hay que recalcar esto, La gente, el pueblo romano culpaba solo a una persona del incendio. Esto hay que puntualizarlo. No deja de ser curioso que este incendio se haya producido precisamente en el momento en que Menahem, nieto de Judas de Gamala, en hebreo el Consolador, está poniendo de nuevo a Judea en una gran guerra de sangre y fuego. También es muy curioso que Nerón, que deseaba incendiar a Roma para tocar su lira y componer una canción que celebraba a Troya, se fuera de Roma a Antium, en lugar de quedarse, si no en Roma, por lo menos más cerca, ¿no? Digamos en Ostia, para contemplar el espectacular incendio que él supuestamente había provocado. Es en verdad muy extraño que unos romanos y el propio Nerón, que eran tan supersticiosos, aceptaran cometer sacrilegios como la destrucción de los templos de sus dioses y sobre todo los templos de los más sagrados, ligados a la vida cotidiana de Roma. Y es aquí cuando uno se pregunta, ¿quiénes eran esos tipos que en gran número impedían apagar el fuego? ¿Quiénes eran esos que lanzaban abiertamente hachones y gritaban que estaban autorizados a hacerlo, bien porque querían ejercer sus rapiñas con más facilidad, o bien porque efectivamente habían recibido órdenes para que nadie apagara las llamas? ¿Quién fue el que desconectó el 911 para impedirle a los bomberos llegar a tiempo? Fueron los de la casa del César, es evidente. Porque miren, las medidas de asistencia adoptadas por Nerón no son las de un piromaníaco loco y delirante, sino las de un genuino gobernante preocupado por el destino de su pueblo. Creo que han quedado claros y más que demostrados y muy establecidos y suficientemente explicados varios puntos muy importantes y extremadamente interesantes. Nerón no fue responsable del incendio. Al parecer los principales sospechosos eran los integrantes de una secta revoltosa de unos llamados cristianos, cuyo líder y principal dirigente estaba casualmente en Roma, el cual es también amigo de influyentes personajes del poder romano, y todos están interesados en derrocar, hacer fracasar o incluso eliminar al actual emperador. En todo caso, este dirigente llamado Pablo es un mentiroso, manipulador, farsante, hechicero y mago, capaz de hacer casi cualquier cosa para lograr sus perversos objetivos. Elevar su teología personal por encima de los paganos romanos. No se pierdan el próximo video porque ahí demostraremos sin lugar a dudas que Pablo es el autor intelectual de este incendio que provocó miles de muertes y que hizo de Nerón al perfecto chivo expiatorio. Por el momento es todo. Espero que este video haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.